es uno de los grandes temas que debería ser abordado por los partidos porque es una gran tarea para el país. Quería preguntarle a a Carlos Treyes, ¿qué propuestas tiene o qué ideas tiene respecto del tema de la reforma del Estado, por ejemplo? Bueno, la reforma del Estado tiene muchos componentes, ¿no? Tiene un componente político, tiene un componente de reforma de instituciones políticas, tiene un componente administrativo. Y en ambos hay una serie de elementos. En relación al componente administrativo, que es la nueva ley del servicio civil, yo lo que diría es dos tesis puntuales yo quiero traer, ¿no? La primera es que la ley del servicio civil pone orden, aumenta los sueldos, pero no asegura la eficiencia. No necesariamente asegura la eficiencia porque no necesariamente las evaluaciones van a llevar al despido por ineficiencia. Y porque además la severa estabilidad laboral impide estos retiros. Hay que inyectarle competitividad al Estado y esta norma no lo hace, le da orden. Como tú lo sabes, la eficiencia no está relacionada con el orden, la eficiencia está más relacionada con el mercado. Hay que tratar de que la burocracia, esta microsociología, se parezca al mercado. Y la segunda gran hipótesis que traigo es que aún si la filosofía que trae la nueva ley del servicio civil fuera buena, Servir no tiene la capacidad de implementar toda la ley de servicio civil. Son 2.000 instituciones que se tienen que adscribir a la nueva ley de servicio civil y solamente hasta el momento 20 están en la mitad de todo el proceso de reingeniería. Es ilógico pensar que 200 funcionarios, a lo mucho, van a manejar a 1,5 millones y a 2.000 instituciones. Es hora de que Servir se desconcentre, se descentralice. Cada región debe tener una Autoridad Nacional de Servicio Civil. Yo estudié, pues yo soy especialista en ese tema y otros, yo estudié el tema de México y México empezó por hacer su ley de servicio civil solamente en el Ejecutivo Central. Porque es obvio que cada región tiene su dinámica, su nivel burocrático. Los gobiernos locales, por ejemplo, no pueden hacer la reingeniería que la norma demanda. Este tema es bastante técnico y demanda una conversación más serena. Pero en primera instancia te diría que esa ley del servicio civil no va a ser todo lo exitosa que se pretende. Y que en el Congreso hay que ver la manera de dirigirnos, reformándola parcialmente, hacia una situación en la que efectivamente se eleven los sueldos, pero la salida por ineficiencia sea más factible. Esto es un problema con los sindicatos y es un problema político. Solamente te doy un dato para cerrar esta idea macro. La Autoridad Nacional de Servicio Civil no se creó para hacer una ley del servicio civil. La Autoridad del Servicio Civil se creó en el gobierno anterior para hacer acupuntura en la burocracia, para colocar buenos gerentes públicos, para capacitar, para ir ordenando de a pocos la casa y para que en el momento que ya se haya consolidado una cultura de la eficiencia en la burocracia, dar una nueva ley de servicio civil. No está preparado entonces. No está preparado estructuralmente. De acuerdo. Bueno, Raúl Díaz, ¿tiene algún planteamiento sobre el tema de la reforma del Estado? Evidentemente, nosotros desde Peruano por el Cambio, dentro del plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que tenemos acá, tenemos las cosas clarísimas en la reforma del Estado. Tenemos ahí, hay que achicar los trámites administrativos para darle eficiencia al Estado y que sea eficiente en la demanda de la población. Por eso nosotros del Congreso de la República queremos darle un dinamismo a la institucionalidad del Parlamento. Y nosotros proponemos desde el Parlamento crear la oficina de representación, la Comisión Ordinaria de Representación dentro del Parlamento. ¿Qué nos ayudaría a tener una oficina de representación dentro del Parlamento hoy con esta alicaída crisis de representatividad del Parlamento? Sería como la mesa de diálogo frente a los conflictos sociales que pueden existir, frente a las demandas ciudadanas insatisfechas ante todas las instituciones del Estado, y que ahora en el Congreso de la República son 130 parlamentarios que llegan solicitudes y ellos corren traslado a todas las instituciones. Y esas instituciones responden al congresista y el congresista responde al ciudadano común y corriente, sabe que este es el documento y es totalmente ineficiente. Pero si nosotros del Congreso de la República conformamos una comisión ordinaria de representación conformada multipartidariamente y donde se reúna mínimo una vez por semana, sea los informes que corresponden, y si hay que manejar alguna modificación a la legislación que corresponda, se tiene que plantear ahí con un dictamen, con un proyecto de ley y que corre el trámite que corresponde. Entonces estaríamos fortaleciendo esa labor importante de representación del Parlamento. Ahora, hay una propuesta suya que yo he leído que me ha parecido preocupante y usted propone eliminar la reelección congresal de los congresistas, que me parece una propuesta. Bueno, en un país en el que no hay, que la tasa de reelección es muy baja, no hay una clase política estable o permanente, especializada, esto es condenarnos a no tener nunca una clase política preparada realmente, a estar todo el tiempo cambiando, es la volatilidad total. No relativo, nosotros hay que fortalecer ahí los partidos políticos y la renovación es muy importante. Yo creo que un periodo basta. Yo creo que para servir al país no necesariamente se hace desde el Congreso de la República, sea dentro de otras instituciones.
dentro de otras instituciones, y el tema de la no reelección. Vemos ahorita que los congresistas que van a la reelección usan su despacho congresal, es la logística del Parlamento, los funcionarios, los trabajadores que trabajan para él, para hacer su campaña política. Y todos entendemos que el cargo de congresista de la República es a tiempo completo, a tiempo exclusivo, y vemos que congresistas que deben estar trabajando en su oficina para producir para el país, vemos dando declaraciones a la prensa como candidatos al Congreso. Es un tema complejo el de la reforma política, ¿no? En el tema de la reelección congresal efectivamente hay un detalle muy importante que es la acumulación de la experiencia. Pero también creo que los partidos deben ser promotores de gente que trabaje bien en el Congreso. Pero hay otros muchos temas, ¿no? Por ejemplo, la renovación por tercios en el Congreso. Yo creo que moviendo un poco la óptica, el financiamiento de partidos políticos para campaña debe ser totalmente público y austero. Y creo que los canales de televisión deben ceder por una cifra módica sus espacios televisivos, porque se filtra una serie de financiamientos oscuros y además no es justo para los partidos políticos como el mío, por ejemplo, que es austero y que no necesariamente tiene grandes dineros de campaña. Y luego una serie de temas, por ejemplo, aumentar el número de circunscripciones y que haya 1 o 2 representantes por circunscripción. Esto lo has planteado tú en otros programas, para que la gente pueda... Eso lo planteaba también Rafael de la Hunde, que por lo menos estuvo en Acción Popular un buen tiempo. Sí. Estamos de acuerdo en ese tema, porque eso sería la representación de Lima hay que delimitarlo, por ejemplo. Lima, 36 congresistas por Lima, y yo recorro San Juan de Urigancho, Comas, Caraballo y varios distritos de Lima, y vemos que los ciudadanos no se sienten representados. Entonces yo propongo, y en una iniciativa legislativa y como partido también, que Lima, por ejemplo, sea representado Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, de los 36 congresistas, repartirlo de la manera más técnica de acuerdo a la población electoral. Y 2 puntos más para complementar esta reforma de las instituciones políticas. Elecciones obligatoriamente abiertas. Elecciones obligatoriamente abiertas. Yo soy el puesto 21, quedé 14. Si hubieran sido abiertas, hubiera quedado entre los 5 primeros seguramente. Tengo solamente 4 años de militancia. En Acción Popular hubo elecciones internas, pero cerradas. Yo creo que deben ser abiertas. Creo que debemos ir hacia esa situación. ¿Realmente hubo elecciones en Acción Popular? Por supuesto que sí. Las vigiló la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. Esa parte es indiscutible. Ahí lo puedes investigar si gustas como periodistas. Y el otro tema es el siguiente, que ya es una cosa más de cultura política. Los partidos políticos tienen que modificar su narrativa. Tienen que incorporar narrativa contemporánea. Tienen que atender al 75% de emprendedores que están en la calle. Tienen que hablar en sencillo, tienen que entender que la política ha dejado de ser un espacio para gente docta y más bien es un espacio para todas las sangres y todos los hijos del pueblo que quieren participar, ¿no? Y hay una serie de medidas ahí que son importantes. La ingeniería constitucional tiene décadas, ¿no? Desde Sartori, pasando por Nolan, tú los conoces y en ocasiones has entrevistado a especialistas. Pero creo que el corazón del asunto es que los partidos políticos empiecen a cambiar de narrativa. Y otra cosa que estuve pensando hace poco a propósito de este tema, facilitar el acceso a que se inscriban como partidos políticos, pero dificultar la permanencia. No podemos, ahí vamos a discrepar un poco. Tú sueles hablar de bipartidismo. Es muy difícil en este país. No somos 2 fuerzas políticas, somos multiculturales. Entonces, que todo el mundo participe con pocas firmas, pero que la permanencia sea complicada, hasta que en algún momento el país llegue a grandes consensos de 2 o 3 posturas, que todavía estamos lejos de eso, ¿no? Somos una nación en formación. Estos temas no son los temas más vendedores en las campañas, pero yo le quiero decir a la ciudadanía que a través de estos temas garantizamos el buen servicio al ciudadano, a través de buenos partidos políticos y a través de buena burocracia eficiente. Estamos de acuerdo. El tema de la institucional, los partidos políticos, hay que fortalecer los procesos de democracia interna. Solo así podemos generar una nueva generación de políticos en nuestro país, fortaleciendo los procesos de democracia interna con participación de la OMP, con participación del Jurado Nacional de Elecciones y eliminar ese artículo 24 que dice el órgano delegado, ¿no? Tiene que ser elecciones abiertas de militantes, entonces de manera meritocrática y todos haciendo el trabajo político en la cancha, en la arena. ¿Qué opinión tienen ustedes muy rápidamente sobre el caso de Todos por el Perú, de Julio Guzmán? Bueno, los partidos se deben ganar en la cancha, estamos convencidos de ello, pero los partidos también se juegan con reglas claras, con reglas establecidas. Entonces, nosotros dejamos que el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Especial, ahora en esta oportunidad, comience a tomar la decisión de acuerdo a ley. O sea, somos partícipes que todos tienen derecho a participar de un proceso electoral, pero sí con las reglas claras, con las reglas preestablecidas que nos otorga la ley de partidos políticos, y entonces quedaremos pues conocedores del Estado de Derecho y respetuosos de ello, que el Jurado Especial haga su trabajo y cualquier tipo
de apelación o cualquier tipo de situación lo resuelva pues el pleno del ¿Tiene una pleno opinión jurado. sobre el tema de todos? Sí. Hay ahí un conflicto de valores, es una discusión filosófica y constitucional. O prima el cumplimiento del procedimiento o prima el derecho constitucional a la participación. El detalle es, el espíritu de la norma se concreta en el cumplimiento de la norma. Mi impresión es que si el Jurado Nacional de Elecciones ya dijo que esos organismos que decretaron, que determinaron quiénes eran los candidatos, no son válidos, me parece muy difícil y me parece una mala señal que ahora el Jurado Electoral Especial apruebe y que el Jurado Electoral Especial y que después se apele o que el Jurado Nacional de Elecciones apruebe también. Soy amigo de gente de Julio Guzmán, creo que Julio Guzmán es un elemento valioso para la democracia y el sistema de partidos y la política peruana, pero creo que no se ha cumplido un procedimiento y me cuesta pensar que va a seguir en carrera. Ahora, son interpretaciones. La ley en sus instancias finales está sujeta a interpretación y todo puede pasar, ¿no? Bien, yo les agradezco que no tenemos más tiempo y los felicito realmente por haberse lanzado a la política y ojalá tengan éxito, ojalá que logren ingresar al Congreso y logren renovar la política en el Perú. Depende Gracias. de las oportunidades que nos den los medios de comunicación. Estos temas son demasiado complejos para 8 minutos. Se le da a candidatos antiguos que vayan a la calle a tocar puertas, porque ellos sí No, pueden. yo invito a los jóvenes, a los viejos no los traigo. Hace bien, Evidentemente. muy bien. No voy a A decir- trabajar no- duro y no voy a decir- invitar a todos los ciudadanos a escribir el 8 de PPK, porque PPK es la mejor opción. Confíen. Acá. La lampa. La vieja, la milenaria historia del Perú, el presente y el futuro que nos va a llevar al desarrollo. Confíen en nosotros, somos gente decente. Adelante. Bien, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Muy buenas noches.